Bienvenidos hermanos a esta casa de paz. Qué bueno que tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es Dios habla hoy. El versículo que nos va a dar esta casa de paz lo encontramos en Hebreos 1 del 1 al 3, que dice: Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le ha prometido todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Así es. Y este es un tema muy interesante y empieza enfatizando el hecho de que Dios siempre nos ha hablado. El poder de su palabra está desde el inicio, desde la creación. Vemos que en la palabra nos muestra que desde el inicio, desde el Génesis, todo fue creado a partir de su palabra. He ahí que en su palabra está la vida, está el orden, en su palabra está todo sostenido. Y por ello podemos ver el poder de la palabra de Dios, el poder que en él está. Es por eso es muy importante que sepamos lo importante que es escucharla, valorar esa palabra y cuán no así estar siempre sujetos a lo que esa palabra, la palabra de Dios, nos tiene que decir. Así es, hermanos, y el anhelo permanente de Dios como Padre ha sido y sigue siendo comunicarse con la humanidad. Él siempre ha visto de qué forma se ha tratado de comunicar con nosotros. Dios ha permanecido en constante comunión siempre. Es el hombre que ha tomado caminos de impiedad. Por eso es que el Señor ha alejado su oído de nosotros. Lo dice en Isaías 19, 1, 2. Dice: La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de nosotros las que nos separan de nuestro Dios. Somos nosotros los pecadores que llevan a ocultar su rostro para que Él no nos escuche. Nosotros como humanidad estamos tan metidos en nuestro día a día en que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos pecando, y pecamos constantemente. Y luego nos quejamos que el Señor no nos escucha o el por qué Él no nos está hablando. Pero es porque nosotros hemos cegado nuestro entendimiento a escuchar la palabra de Dios, porque Él siempre se comunica con nosotros a través de sus profetas, de nuestros pastores, de nuestro mentor, incluso de usted mismo y de yo misma. Él me puede hablar de esa forma. Dios es bueno y Él siempre está con nosotros. Él es el que constantemente ha estado buscándonos a nosotros para que nosotros nos arrepintamos. Él es el que siempre nos ha buscado. Él fue el que buscó a Moisés. Él fue el que buscó a Abraham. Él es el que siempre nos ha buscado porque Él quiere tener una relación con nosotros. Él siempre nos ha hablado y nos quiere hablar, pero somos nosotros los que hemos cegado nuestro entendimiento por el pecado constantemente al que estamos ya día a día, que nos exponemos. Pero por eso es importante que escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Durante todo el Antiguo Testamento podemos ver que Dios usó líderes, usó sus profetas, usó hombres que se dedicaron a precisamente transmitir la voz de Dios, transmitir la voluntad de Él. Precisamente Dios les hablaba a estos hombres, le habló a Moisés, le dio instrucciones a Moisés, le habló a Isaías, le habló a Jeremías, le habló inclusive a Jonás. Le habló a diversos hombres, diversos profetas en el Antiguo Testamento para que fueran su voz ante su pueblo, para que fueran esa voz que declarara la voluntad del Señor. Sin embargo, lo que sí podemos ver es de la continua sordera
que muchas veces el pueblo de Dios tiene hacia los propios profetas, hacia aquellos que fueron llamados para poder transmitir ese mensaje. También en el Antiguo Testamento se registra cómo muchas veces el propio pueblo de Dios se resiente, se opone, hace oídos sordos precisamente a lo que ha sido la palabra. Y ese sentimiento aún existe hoy en día. Usted va en la calle y usted quiere compartir muchas veces algo con alguien acerca de Dios y muchas veces empieza a sentir ese cierto rechazo, ese cierto alejamiento. No, mire, de Dios ahorita mejor no, cosas así. Yo creo que usted lo ha experimentado. Si es así, es porque ese mismo sentimiento de rechazo a la voz de Dios se dio en la antigüedad y se sigue dando en el día de hoy. Por eso es de que muchas veces el mundo prefiere estar en sus propias diversiones o en sus propios quehaceres o en sus propias entretenciones antes que poder escuchar la voz de Dios. Así es. Hoy y el Señor siempre nos sigue hablando por medio de su Hijo. Jesucristo es nuestro Dios. Él es el que hace la obra a través de nuestro Padre. Él se levantó de la tumba con poder de la resurrección. Él es el nombre sobre todo nombre, es el único nombre que tiene poder sobre todo, sobre su reino, sobre el gobierno, sobre todo porque Él es ese Dios maravilloso, ese Dios que nos sigue hablando hoy a través de su Hijo Jesucristo. Y a continuación encontramos 5 características de cómo es que nuestro Dios nos sigue hablando hoy. Claro que sí. Esas 5 características, vamos a ver la primera característica, cómo Dios nos habló a través de Jesús. Y la primera es a través del llamado al arrepentimiento y al perdón de nuestros pecados. Fue siempre durante los evangelios la temática donde siempre estaba Jesús llamando al arrepentimiento. El arrepentirnos y ese perdón de los pecados nos va a permitir alcanzar esa salvación. Y precisamente eso es lo que manifiesta en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. En los versículos 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ese es el primer aspecto. Y la segunda característica es donde Dios nos muestra el camino al Padre por medio del nuevo nacimiento. Y eso nos dice en San Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A causa de la oscuridad de una mente dominada por la iniquidad, ninguna persona podría en estas condiciones encontrar el camino hacia Dios. Jesucristo se reveló como el camino que lleva a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida hacia la vida eterna. Pero por nuestras iniquidades, nuestra forma de pensar, nuestras contradicciones, incluso con Él, que Él nos habla y nosotros siempre ponemos nuestro pensamiento de que no es así, pero Él quiere lo bueno y lo agradable siempre para nosotros. Y no es orando a otros dioses, sino que es solo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida hacia la vida eterna. Una tercera característica es a lo que hemos sido llamados como hijos de Dios, a venir a destruir las obras del enemigo. Y por eso Jesús, el Hijo de Dios, estableció el reino de Dios echando fuera todo espíritu contrario a Él, echando fuera todo espíritu de enfermedad, libertando de aquellos demonios a muchos de los que vemos en la palabra registrados, muchos esos milagros que fueron registrados de liberación. Y eso, a través de ese establecimiento del reino de Dios en el hoy, es como Dios nos está hablando a usted y a mí, para que seamos nosotros también quien vayamos y hagamos estas obras de destruir lo que el enemigo está haciendo, de quitar esas velas de los ojos, esas vendas que en los ojos muchas veces puedan tener los que nos rodean. Y a la hora de hacer esto, estaremos imitando lo que Jesús mismo nos enseñó en la palabra.
Así es, hermanos, y la cuarta característica es, Jesucristo efectuó un nuevo pacto. Él lo hizo pagando el precio de nuestra salvación con su propia vida al morir en esa cruz. Él no escatimó nada por salvarnos a nosotros. Él nos limpió con su sangre preciosa. Y lo que no tenemos que entender es que Él es un Dios vivo, un Dios que no está muerto. Él resucitó. Y por eso muchas veces yo ahora digo, en el nombre de Jesús resucitado, porque Él es un Dios que está a la derecha del Padre y que a través de como Él lo enseñó, nosotros podemos ser salvos a través de esa sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario por usted y por mí, para que seamos salvos. Esa es otra característica de nuestro Jesús, para que nosotros podamos alcanzar y escuchar una vez más la voz del Señor. Y una quinta característica que Jesús habló de lo que recibió del Padre es que Él vino a establecer un nuevo linaje de reyes y sacerdotes. Amén. Creo que en eso estamos de acuerdo, en que estamos llamados a ser ese linaje de reyes y sacerdotes. Ya dejó la exclusividad de los levitas, como era en la antigüedad, para ejercer el sacerdocio, sino que ahora todos nosotros, a través de Jesús, tenemos ese llamado a ser esos reyes y sacerdotes, ser ese linaje escogido, nación santa, como dice la palabra. Amén. Y es ahí, estas son características que el Señor habló, que nuestro Padre Celestial habló a través de Jesús. Él habló con estos aspectos que acabamos de enumerar, precisamente para que nosotros sigamos escuchando en el hoy lo que es la voz de Dios. Así es, hermanos, y como conclusión tenemos que, reconociendo a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, sabemos que subimos de nivel porque ahora somos sus hijos los cuales estamos encargados ahora de llevar la obra y de anunciar la obra de Jesús a todos nuestros hermanos. Nosotros somos los encargados de hacer oír la voz de Dios a esta generación. Tanto usted como yo, hermanos, somos los encargados de llevar la voz, lo que Dios está hablando hoy a través de nosotros, sus hijos. Él sigue hablando hoy, Él sigue hablando cada momento, Él sigue hablando cada instante. Usted y yo, aparte de ser hijos, tenemos esa gran comisión de llevar lo que Dios está hablando hoy a todos nuestros hermanos. Comencemos en casa, con nuestra familia, con todos los que tengamos al alcance. Cuando usted vaya al mercado, cuando usted vaya a hacer un mandado al súper, hablemos nosotros de lo que el Señor está haciendo, de lo que Él está hablando. Pero para que usted hable de Él, tiene que tener esa comunión con Él, tiene que leer la palabra, que estar en estricta comunión con el Padre. Así es muy importante precisamente para que nosotros como hijos de Dios ahora estamos llamados a ser en el hoy la voz de Dios. Entonces es muy importante que también tengamos esa sujeción a la voluntad del Señor, a estar sujeta nuestra voluntad a lo que el Señor quiere. Y así nosotros podemos ser esa voz de Dios, podemos venir y declarar conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios, porque así como dijo mi amada, es por esa relación que tenemos con Dios en el día a día. El hoy que usted esté viendo esta casa de paz quiere decir de que usted está interesado en conocer más de Dios, en alimentarse con su palabra, pero está interesado en alimentarse para poder ser también esa voz de Dios ahí, en cada uno de los lugares donde usted se desenvuelva, y así juntos podamos hacer lo que este tema dice el día de hoy, que Dios ha dispuesto seguir hablando hoy a través de nosotros, sus hijos. Así es, hermanos. Vamos a orar para terminar este tema precioso. Es un tema corto, pues es un tema en el cual podemos recordar que Dios habla hoy. Dios habla hoy a través de nosotros. Dios habla hoy, habló anteriormente a través de los profetas, habló posteriormente a través de su propio Hijo, cuando estuvo acá y nos dejó estas enseñanzas, y hoy, en el día de hoy, sigue hablando a través de sus hijos, aquellos que somos parte de ese linaje escogido, nación santa.
Si está usted dispuesto, entonces vamos a terminar este tiempo con esta oración para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a hacer y decir, declarar las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por este tema de Casa de Paz, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que es tu voluntad que seamos esa voz, que seamos esa sal, que seamos esa luz en este mundo. Clamamos, Padre Santo, para que tu voluntad se manifieste en cada uno de los hogares, Señor. Para que tu voluntad se manifieste en cada lugar de trabajo, en cada negocio, en cada emprendimiento. Para que tu voluntad, tu voz sea escuchada, Señor, fuera de nuestras paredes, fuera de las paredes de nuestros hogares, en cada uno de los lugares en los cuales estemos. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Te damos gracias, Señor, porque es tu voluntad que seamos esa voz que clama al arrepentimiento, que clama por el perdido, que clama por la liberación, que clama por la sanidad, que clama para destruir toda obra de ese enemigo. Te damos gracias, Señor, por ello, que la revelación de tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y sea ese fruto efectivo en cada uno y podamos así dar testimonio con nuestra palabra, con nuestra voz alineada a tu voluntad. Te damos gracias por ello, bendecimos a nuestra casa, bendecimos a nuestros pastores, te damos gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta Casa de Paz. Y los seguimos esperando a que se sigan conectando todos los lunes a esta Casa de Paz. Y así sigamos alimentándonos con la palabra de Dios. Bendiciones.